para esta ponencia lo vamos a llamar a Mariano Michel, que es fundador y CEO de Acrule Hidroponía. Además es cofundador de Aura Eco y además licenciado en Administración Rural. Mariano es emprendedor, es referente en el mundo de la hidroponía y además de la innovación en cultivos urbanos. Es fundador de Acrule Hidroponía, la empresa líder en sistemas de huertas hidropónicas en Argentina, con presencia en todo el país y además reúne una comunidad de 250.000 seguidores que a través de sus redes sociales lo que hacen es poder inspirarse a cultivar sus propios alimentos, que es fundamental en este momento. Un modelo que combina productos únicos, educación, estrategia de ventas innovadoras, es lo que también es un resumen de Acrule. Además es cofundador de Aura Eco, que es una consultoría que ayuda a todos los emprendedores y negocios físicos y digitales a escalar sus ventas con estructuras que son claras, con un marketing también estratégico y con un foco en los resultados. Está dando grandes resultados. Y además, en su trayectoria incluye haber trabajado en la coordinación de producción agrícola y ganadera, también en más de 5.000 hectáreas y en exportaciones citrícolas y logística internacional. Y ahora Mariano reúne todo eso para que en este breve momento podamos compartir un poco más de su experiencia y de lo que viene a compartir con nosotros hoy, que es ¿y si tu vida fuera tu mayor proyecto? Con nosotros y con ustedes, Mariano Michel. ¿Tenés el micrófono? Buenas, ¿cómo andan todos? Espero que estén súper bien. Gracias, Vanina, por la presentación. La verdad que es un orgullo poder estar acá ante tanta gente. Y bueno, y hoy vengo a traerles un cambio de idea que creo que fue lo que me hizo por ahí crecer como exponencialmente, que es dejar de ver el negocio como el único propósito en el cual tenemos que apuntar y empezar a ver el conjunto que es nuestra vida. Entonces se trata de tener nuestra vida como nuestro mejor proyecto. Yo lo que siempre digo es que nuestro negocio siempre es el reflejo del fundador. Nosotros transmitimos todo y toda esa energía que nosotros tenemos en cada momento la transmitimos a nuestro negocio. Por ahí suena un poco raro pensar que en sí tenemos que poner primero a nuestra vida y enfocarnos más en nuestra vida que antes en el negocio, porque siempre cuando estamos empezando, por ahí lo que primero se nos ocurre es cómo tenemos que vender más, cuál es el modelo para hacer envío más rápido, la forma más rápida de tener producción, de tener más capacidad de producción, y siempre nos olvidamos de por ahí de todas las áreas que tenemos en nuestra vida, porque no solamente es el negocio, sino también son las relaciones, la alimentación, la salud, el entrenamiento. Entonces la idea es enfocarnos en esas áreas para luego construir la realidad que por ahí queremos. Me di cuenta de esta idea o de este concepto cuando realmente me empecé a observar a mí mismo y me di cuenta de que en los momentos que por ahí estaba desequilibrado o que no estaba al 100%, Acrule no crecía, que Acrule es la empresa de huertas hidropónicas. Entonces, analizándome a mí, me di cuenta que cuando más estaba foco, más crecía. Y siempre no se puede estar al 100 todo el tiempo. Todas las personas somos personas y siempre hay meses que estamos bien, hay meses que estamos mal, pero lo importante por ahí es seguir avanzando. Bueno, les voy a contar un poquito mi historia. Yo, tengo 26 años, nací y me crié en el campo toda la vida, soy de campo. Fui a la escuela, en la escuela siempre fui un desastre, la verdad. Siempre era el que me sentaba en el fondo y que hacía cagadas, me llevaba todas las materias. Después estudié licenciatura en Administración Rural, como siempre me gustó el campo, me gustaban también un poco los números. Esa era la carrera que calzaba por ahí con lo que yo estaba buscando en ese momento. Entonces estudié licenciatura en Administración Rural, estudié en Concordia y cuando me recibí, que la hice en tiempo y forma porque es como que cuando empecé la universidad, ahí es como que me cambió la responsabilidad y me empecé a enfocar 100% en la universidad porque yo me quería recibir. Entonces la terminé, promocioné todas las materias y terminé en tiempo, el tiempo que lleva la carrera. Cuando me recibí, conseguí el trabajo que era de mis sueños, que era ser encargado de una estancia.
Por ahí fue un poco de suerte, me hicieron un par de entrevistas, me contrataron y fui a ser encargado de una estancia en la cual tenía que manejar personal y administrar todo lo que es el campo y lo que es la ganadería. Pero si todo iba bien, ¿por qué decidí emprender? Porque me había recibido, había tenido el trabajo de mi sueño, ¿por qué motivo iba a querer emprender? Y básicamente fue porque siempre tenía como la necesidad de querer ser algo más grande. Y ahí yo puse una parte, pero después me estaba fijando que tenía que estar más arriba, es que soy un poco terco, que es que me gusta por ahí tener el control y tener la decisión final del control de mi vida. Entonces, estando en un trabajo, a mí eso no lo podía tener, por el motivo de que no podía tener la decisión más que nada del tiempo. Entonces, ahí fue cuando empezó Acrule. Acrule nació con el propósito de querer como salir de lo que es el cultivo tradicional. Yo al vivir en el campo sabía cómo era la producción en el campo, por ahí los químicos que se usan y demás. Entonces vi la hidroponía como la forma alternativa que creía que era lo mejor para el futuro, porque la hidroponía es una forma de cultivo en la cual no se utiliza tierra y las plantas crecen mucho más rápido y cuidan el medio ambiente. Entonces, cuando la vi, dije, tengo que ir por acá. Cuando decidí que iba a emprender en Acrule, dije, no tenía capital, no tenía plata, no tenía nada. Tampoco sabía plantar una lechuga, no sabía absolutamente nada. Entonces le dije a un amigo, vamos a emprender, vamos a hacer hidroponía, ¿te querés sumar? Me dijo, sí, vamos a meterle. Entonces empecé a estudiar todo lo que es la hidroponía, me armé el plan para poder armar todo el proyecto del invernadero, porque íbamos a hacer un sistema en el cual íbamos a producir las plantas y venderlas a las verdulerías. Yo tampoco tenía idea de cómo se vende, porque me tocó enfrentar el miedo de ir a las verdulerías cara a cara con el cajón de lechuga y decirle, tengo lechuga hidropónica para vos. Entonces, ahí temblaba de miedo y bueno, fueron todos procesos que te van haciendo evolucionar. Después surgió, yo en ese momento estaba trabajando siempre en paralelo en el campo. Es como que tenía mi trabajo que era vehículo y a su vez estaba emprendiendo en lo que es Acrule. Pero el problema es que yo trabajaba en Concepción del Uruguay, en el campo, y todos los fines de semana tenía el proyecto en Concordia. Entonces tenía que viajar todos los fines de semana a trabajar hasta que llegó un punto que dije, esto no es más sostenible, ya no va más. Y ahí fue que dije, no quiero seguir este proyecto de Acrule, que era vender las plantas, y dije, voy a renunciar, esto no lo quiero más para mi vida. Ahí yo me cambié de trabajo, que empecé a trabajar en Toller Hermanos, que es una planta citrícola acá en Federación, y ahí estuve 2022, en la cual había renunciado a Acrule, el original, y dije, ¿qué carajo voy a hacer ahora? Porque estuvieron 4 o 5 meses en el cual yo no sabía qué iba a hacer, por el motivo de que todo el proyecto que yo tenía se había derrumbado de un día para otro. Entonces, en 2023 se me ocurrió la idea de hacer huertas hidropónicas, con el objetivo de que cualquier familia, tenga tierra o no tenga tierra, pueda cultivar en su casa. Y ahí fue que hice las primeras huertas, ahí están las fotos. Esas son las fotos del invernadero que habíamos fabricado, lo fabricamos a mano. Ahí yo tuve que aprender a hacer el piso, yo no sabía hacer mezcla, poner los palos, hacer los caños, o sea, todo lo hicimos nosotros a mano porque no teníamos para invertir en absolutamente nada. Después, cuando todo eso se había caído y empecé a hacer las huertas, ahí están las fotos de las primeras huertas y en esa mesita, que era en el patio de mi casa, hice las primeras 100 huertas hidropónicas que las fabricábamos a mano y las vendíamos. Como tampoco tenía plata como para hacer un local físico, la única manera de que encontré que yo podía vender las huertas hidropónicas era a través de internet. Entonces se me ocurrió la idea de publicarlas en el Mercado Libre. Hice las huertas, las validé. Esa primera foto que está a la izquierda fue el boceto que hice para asegurarme de que funcionaba.
Una vez que vi que funcionó, dije, listo, tengo que hacer más. Después pasé a las segundas huertas, que es la foto de la derecha, y ahí vi que ya funcionaba, la empecé a publicar en Mercado Libre. Se empezaron a vender, me creé mi página web, se empezaron a vender aún más, pero si yo quería seguir vendiendo, me tenía que conocer más gente. Entonces, ahí fue cuando me empecé a animar a hacer videos. Todo esto fue en el 2023. Me empecé a animar a hacer videos. Yo antes me daba vergüenza sacarme una foto, no salía en los videos ni en pedo, pero bueno, hace 2 años me empecé a animar a hacer videos y bueno, hoy gracias a Dios estoy acá. Y nada, empezamos a vender. Como empecé a vender mucho, yo a su vez trabajaba en Toller todavía. No tenía tiempo porque tenía 24 horas, todos tenemos 24 horas, entonces yo salía a trabajar y me ponía a hacer huertas. Hasta que llegó al límite de decir, o renuncio o contrato a alguien para que me fabrique las huertas. Entonces ahí fue que se sumó Tobías, que es la primera persona que se sumó a Krule, en la cual me empezó a fabricar las huertas. También después la limitante que encontré era con el tema de los videos y la edición de los videos. Yo soy malísimo para la edición, no sirvo, no me gusta. Entonces también se sumó una chica, una CM, para que me edite los videos y me los suba a las redes sociales. Ahí ya habíamos avanzado bastante, ya éramos 3 en el equipo, todo esto a fines de 2023. Y acá me di cuenta de que cada vez que yo crecía como persona, cada vez que yo tomaba una decisión importante en mi vida, a Krule crecía exponencialmente. Y la decisión más importante que pude haber tomado, que fue como un salto al vacío, fue renunciar a mi trabajo. Yo cuando renuncié a Krule literalmente estaba en cero, tenía, no sé, 3.000 seguidores en Instagram, vendíamos 10 huertas al mes, que básicamente no alcanzaba para nada, no alcanzaba para que yo pueda vivir con eso. Entonces tenía ahorrado para 3 meses de vida y la pregunta que me hice fue, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y esta pregunta está buena que se la pueden hacer todos antes de tomar alguna decisión importante, preguntarse qué es lo peor que puede pasar. Una vez que ustedes se hacen la pregunta, se tienen que imaginar el escenario, el peor escenario que podría llegar a pasar si tomaran esa decisión. Y cuando vean el peor escenario posible, se van a dar cuenta que nunca es tan malo como se lo imaginan. Y además hay muy poca probabilidad de que pase. Entonces, siempre piensen, ¿qué es lo peor que puede pasar? En ese momento, cuando renuncié a mi trabajo, tenía ahorrado para 3 meses y dije, esto tiene que andar. Anda o me vuelvo a donde, no sé, andaba. La opción que quedaba era volver a conseguir otro trabajo. Y así fue. Renuncié a mi trabajo y me armé un plan de contenido apuntando bien a los dolores de nuestro cliente ideal y empecé a subir video. Todos los días era un video tocando un dolor distinto de las personas. Hasta que al día 16 febrero de 2024, un video llegó a 3 millones de visualizaciones y ahí fue cuando realmente a Krule explotó. Mi teléfono estuvo una semana entera vibrando. ¿De ahí qué pasó? O sea, hubo un pico de facturación, de un momento para el otro todo el mundo quería una huerta hidropónica. Y era yo con 2 chicos más armando todo y teníamos que de alguna manera darle huerta a la gente. Entonces salimos a contratar gente para que nos fabrique las huertas y para que nos den una mano porque estábamos en cero. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Hubo una explosión de ventas en un mes, que fue febrero, y después la facturación entró a caer por el motivo de que yo no tenía la estructura suficiente para aguantar ese negocio. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando nosotros internamente no tenemos la estructura para soportar cierto nivel de vida o ciertas cosas que nos van a llegar, puede ser que te llegue, pero si vos no lo sabés soportar, eso se va. Eso pasa cuando la gente gana la lotería, que le entra mucha plata y después a los años está igual. Bueno, es por eso, porque no tienen la estructura que pueda soportar esos niveles. Después también hay que tener en cuenta
para tomar las decisiones es que nosotros siempre sabemos qué es lo que hay que hacer. Hasta que nosotros no tomemos esa decisión, no vamos a crecer, porque nosotros todo el tiempo estamos hablando con nuestra mente y siempre la mente nos dice el camino que tenemos que hacer. O sea, adentro de nosotros sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y sabemos cuando tenemos que tomar una decisión. Mientras más la demoremos, más lentos vamos a ir. Entonces por ahí lo importante es identificar y saber qué es la decisión que tenemos que tomar porque sabemos que la tenemos que tomar y tomarla. Cómo usar nuestro entorno a nuestro favor. Esto lo escuché de una persona que sigo mucho, Javi Rodríguez, que dice que el éxito depende de un 20% de la técnica y del 80% depende del entorno. Y hay dos tipos de entornos. Uno es el entorno interno y el otro es el entorno externo. El entorno interno es lo que nos dice nuestra mente. Nosotros todo el tiempo estamos hablando y estamos pensando adentro de nosotros y tenemos la voz que nos va hablando y nos dice esto está bien, esto está mal. Entonces hay que tener en claro cómo nos hablamos a nosotros mismos. Nosotros nos motivamos, nos decimos sí, vamos para adelante, vamos a meterle, o estamos pensando, no, esto me da miedo, no quiero ir para allá, no quiero ir para acá, no me animo a ver qué dicen los demás. Entonces es muy importante empezar a trabajar nuestra mente y lo que nos decimos a nosotros mismos. Y después está el entorno externo, que el entorno externo no solamente son las relaciones, nuestra familia, nuestros amigos, sino que realmente es todo lo que nos toca o sentimos. Porque la televisión, el noticiero puede ser un entorno que si tenemos el noticiero de fondo te va comiendo la cabeza, lo que escuchamos, la música, todo nos afecta. Entonces hay que empezar a comprender cuál es el entorno que nosotros tenemos, ya sea interno o externo, y empezar primero a aceptarlo, decir, listo, estoy en este entorno, y la otra, saber si ese entorno nos hace bien o nos hace mal. Si una vez que ya lo tenemos identificado y sabemos que no hace mal, ya si no lo tomás, sos consciente de que no lo estás tomando. Bueno, y ahora una pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué pasaría si con la misma energía que ustedes le dedican a su emprendimiento, a su empresa, la dedicaran a ustedes mismos y a desarrollarse como personas? Que ustedes empiecen a ponerle foco más que nada a sus miedos, al miedo a hablar en público, al miedo a vender, al procrastinar las cosas que sabemos que tenemos que hacer, el miedo a salir en las redes sociales, la baja autoestima, en percibirnos como una persona de más valor, no saber tomar ciertas decisiones porque sentimos presión y ser claros a la hora de tomar decisiones, y el miedo a liderar equipos. ¿Qué pasará si en vez de querer vender más o buscar la mejor manera o la mejor técnica de venta, la mejor manera de hacer un video, se enfocaran en empezar a romper el miedo en salir en las redes sociales? El ejemplo que doy acá siempre es, imagínense si yo les doy la forma mágica de hacer un video, les doy cómo tiene que ser el gancho, cómo tiene que ser la estructura, les doy todo. Si ese video lo suben, es un video viral. Ustedes saben la técnica, pero no se animan a subirlo porque les da miedo subirlo en las redes sociales. Ahí se dan cuenta que la técnica no sirve de nada. La técnica solamente es información y en un mundo tan globalizado como estamos hoy, la información es lo que sobra. Lo que falta es la acción de nosotros y el desarrollo personal interno. Porque la técnica nos puede enseñar cualquiera, pero las únicas personas que podemos trabajar en nosotros somos nosotros mismos y es lo único que podemos controlar. Entonces, es una pregunta que es para pensar. Justamente eso a mí fue lo que me hizo llevar a crecer lo que es Acrule hoy, con más de 250.000 seguidores en las redes sociales, 8 personas trabajando en el equipo, tener una comunidad de más de 2.000 personas en la cual enseño a cultivar en sus huertas y ahora crear la consultoría en la cual ayudamos a emprendedores también a crear marca personal en redes sociales y animarse a vender. Todo esto, créanme, que es solamente por enfocarme en mí y en mi desarrollo. Empezar a romper las creencias y límites que nosotros tenemos, porque todos, créanme que todos tenemos límites y queremos tener creencias, incluso
tenemos miedo. Todas las personas tenemos miedo, incluso a que estábamos sentados recién ahí, a Vanilla decía, tengo un miedo de salir acá arriba. Y créanme que todos tenemos miedo y el miedo es igual para todas las personas. El miedo se refleja como el apretón de panza esa que no te deja respirar a veces, y no es que son únicos, de que decir nosotros solamente tenemos miedos, sino que yo cuando estaba ahí también tenía miedo de subir acá. Entonces, entiendan que cuando pasa ese miedo es porque estamos saliendo de la zona de confort. Y cuando salís de la zona de confort es cuando realmente creces. El límite de nuestro negocio siempre es nuestra mente. Si nosotros tenemos un límite, ese límite va a ser el de nuestro negocio. Un contenedor que le entran 10 litros, imagínense un balde acá de 10 litros. Si yo vengo con un tanque de 100 litros, no hay forma de que le entren los 100 litros a ese balde. Y lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando nosotros creemos que solamente podemos facturar 1.000 pesos, por más que alguien nos venga y nos diga vos podés facturar 2 millones, no nos entra en nuestra mente. Entonces la única forma de empezar a creer que eso es posible es ampliando el contenedor. Y eso solamente es con el desarrollo personal. Otra cosa importante es que no hace falta reinventar la rueda porque todo ya se creó, todas las empresas ya pasaron, todas las personas ya pasaron por los mismos problemas que estamos atravesando nosotros, y por ahí es saber escuchar a las personas que ya pasaron eso y que nos puedan ayudar. Porque por ahí lo que nos pasa es decir que el ego nos hable y decir, no, yo lo quiero hacer a mi manera. Yo sé que si hago esto, porque yo sé. Y hay veces que por ahí hay que cerrar la boca y escuchar de las personas que saben. Y eso fue por ahí también lo que me ayudó mucho en lo que es en el desarrollo personal y en la parte técnica, obviamente. Otros ya recorrieron el camino, tienen el mapa, ya sea del negocio que sean. No se piensen que yo tengo un negocio, no sé, es decir, vendo alimento para perros, es más difícil que vender huertas hidropónicas. Todos los negocios tienen las mismas dificultades, los mismos problemas, y siempre el problema no termina siendo el negocio, sino que termina siendo la persona o el fundador. Entonces, todos los negocios realmente tienen los mismos problemas y es lo mismo para todos. Solamente hay que saber seguir el mapa para poder escalarlo. Y la clave de todo es enfocarnos en nuestro desarrollo y después en aprender la técnica de otras personas. El mejor proyecto que podéis construir sos vos. Si realmente crees en vos, todo lo que toque va a crecer. Así que nada, muchas gracias.